Bienvenida, le doy la bienvenida, le saludo con afecto, saludo a que nos acompañe, le agradezco mucho. Soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a mi compañera Mitzi Cordero, responsable de operaciones en Jalapa, Veracruz. Juntos haremos y le daremos forma a este programa. ¿Cómo estás, Mitzi? Excelente tarde, Víctor, te saludo Mitzi? con muchísimo gusto, es un placer de verdad poder platicar contigo y bueno, pues poder intercambiar estos temas. Pues vaya que tenemos temas para analizar el día de hoy, entre otros rápidamente, antes de entrar de lleno a los temas, también quiero preguntarte sobre qué opinas de la extradición de este exgobernador de Chihuahua, este célebre personaje que ahora de nueva cuenta regresa al país y que pues ya empieza con toda una instrumentación legal para tratar de encontrar la libertad. César Duarte. Sí, fíjate que es un tema bien relevante, sobre todo en un momento en el que se está dando. Ya se había tardado, eso es lo cierto, no había podido las autoridades de México lograr acelerar el proceso de algún modo para que llegara a nuestro país. Son buenas noticias si hablamos del combate a la corrupción. No sé qué tanto pueda beneficiar, incluso tú lo sabes, porque todo en política básicamente dicen nada es casualidad, pudiera beneficiar a las elecciones del próximo domingo. También hay que darle seguimiento a eso. Claro, totalmente de acuerdo. No quería dejar pasar por alto esto porque es la noticia del momento. Pero bueno, déjame explicar la estructura de nuestro programa, lo que hemos preparado para el día de hoy. En los siguientes minutos, juntos analizaremos dos columnas que se publican en el periódico El Financiero de Raimundo Rivapalacio, que habla sobre lo que se está jugando en Tamaulipas, las elecciones, pero también ligadas al crimen organizado, el narcotráfico. Y en una segunda columna de análisis de nuestro director editorial Raúl Frías, que escribe en Milenio, nos habla sobre lo ocurrido en el llamado Triángulo Dorado entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, si mal no tengo el dato, donde fueron detenidos un grupo de periodistas y que causó y generó una serie de reacciones. También analizaremos los señalamientos hechos en contra del líder del PRI, Alejandro Moreno, que pone al partido, al PRI de nueva cuenta y a los demás dirigentes de los partidos pues en una situación muy incómoda, ¿no? De nueva cuenta el fantasma de la corrupción. En un segundo espacio hablaremos sobre la presencia de ágata en el sureste del país, principalmente Oaxaca, y de qué tanto ha afectado. Y bueno, de nuevo la pregunta, ¿estamos realmente preparados para enfrentar contingencias de este tipo? En fin, y en un tercer momento analizaremos también la situación legal por la que atraviesa el Tren Maya, que parece tener ahora sí para estar paralizado. Pues dicen definitivamente, pero eso no es así, tú lo sabes, porque son finalmente argumentos legales. ¿Te parece, Mitzi, los temas? Adelante, Víctor. En el periódico El Financiero, Raimundo Rivapalacio señala que detrás de la lucha por la guerra, detrás de la lucha de las elecciones en Tamaulipas, entre Américo Villarreal de Morena y César Augusto Verástegui de la alianza PRI-PAN-PRD, se está dando otra lucha, que es una lucha de los cárteles, la lucha del cártel del Golfo y una amalgama de organizaciones criminales menores, incluyendo el cártel de Sinaloa, que quiere aprovechar la coyuntura para entrar a la plaza. El analista dice que el botín es enorme, 19 de las 50 aduanas que se encuentran en Tamaulipas y que, bueno, generan ingresos ilegales en el orden del medio billón, con B, billón de pesos al año. ¿Qué te parece este dato? De ser cierto, qué grave, ¿no, Mitzi? Sí, totalmente, Víctor. El maestro Rivapalacio siempre a través de sus columnas da estos datos que te pueden dar otro panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país y de ciertos temas. En esta ocasión habla, bueno, las elecciones que va a ser el próximo domingo, que ya mencionábamos, y que hay una atención muy especial en el caso de Tamaulipas, y justamente por esto que ya has nombrado, por la presencia de las principales aduanas que hay en nuestro país. ¿Y esto qué quiere decir que existan aduanas? Bueno, pues que hay mucho dinero de por medio, mucha mercancía de por medio, pero también hay cárteles disputándose la plaza y que pues están preocupados también de lo que podría pasar de acuerdo a la decisión que tomen los tamaulipecos el próximo domingo. Decía Rivapalacio a través de esta columna, el botín mayúsculo, 19 de las 50 aduanas del país se encuentran justamente allí en Tamaulipas. ¿Por qué? Bueno, pues porque también ha habido funcionarios involucrados en medio de esta situación, capos que controlan, y no solamente eso, caciques que han financiado campañas en otros momentos y que actualmente pues no hay una cabeza definida como tal de estos caciques. Menciona por allí a Carmona Angulo,
que pues básicamente ha sido mecenas, lo dice así Riva Palacio, de algunos integrantes incluso de Morena, protegido por algunos otros personajes de Ciudad de México. No nombra los nombres de estas personas o de estos poderosos, vamos. Sin embargo, bueno, pues es una situación que está preocupando particularmente a los cárteles que están allí por el ingreso del cártel de Sinaloa, que visto de otra manera, Víctor, lo que hemos podido aprender de otras situaciones que están pasando en nuestro país, la ampliación que ha tenido este cártel, bueno, pues ha sido muy significativa, sobre todo en esta administración federal. Sí. De ser cierto esta lectura de Raimundo Riva Palacio, que tiene lógica y sentido, porque es un periodista bien informado, aunque bueno, finalmente siempre queda la duda, estamos hablando de que se confirmaría algo que ya lo sabemos y que ahora se ve en Tamaulipas y que se repite en otros estados del país, la presencia del crimen organizado y del narco vinculada con la política. Políticos metidos en el narco, narco metidos en política. Esto es muy grave, sobre todo porque señala muy claro que en caso de ganar Morena, que lleva la batuta, lleva la delantera, estaríamos hablando también de la inclusión de un nuevo cártel. O sea, finalmente cada político patrocinado por un grupo. Qué grave, ¿no? Digo, qué situación tan terrible, lo que confirmaría lo que en alguna ocasión se dijo en Estados Unidos, que más del 30% del país estaría controlado por narcos. Mitzi, para terminar. Sí, a ver, el tema no es nuevo, Víctor, tú lo sabes, particularmente en cada una de las elecciones se ha nombrado precisamente esta situación sobre estos nexos con el crimen organizado, los políticos, y que pues esto podría no ser la sorpresa en esta próxima elección. Esperemos que no. Sin embargo, ¿qué nos han dicho los expertos y qué nos ha dicho la historia? Pues precisamente estos vínculos, ¿no?, que existen. Qué lamentable esa historia. Bueno, déjame pasar a otro tema. En el periódico Milenio, bajo la pregunta ¿narcoestado?, Raúl Frías hace un análisis de lo ocurrido en la zona montañosa de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde un grupo de reporteros fue interceptado en un retén. Un hecho minimizado por el propio presidente y también el analista Raúl señala que el presidente no está midiendo el alcance de sus actos y de sus dichos en materia de seguridad, y que incluso está mandando mensajes confusos en esta guerra contra el crimen organizado. ¿Tu opinión, Mitzi? Sí, totalmente de acuerdo con el CEO Raúl Frías, además que es nuestro director editorial. El presidente, y no solamente en este tema, lo hemos visto ya con otras afirmaciones que ha hecho a través de sus diferentes conferencias matutinas y en otros lugares en donde él da su opinión, él habla, él dice que su pecho no es bodega y que no mide hasta dónde puedan llegar a tener consecuencias sus palabras, sus afirmaciones, sus señalamientos como el primer mandatario de este país. Y esto pues no es la excepción, dice el presidente, y estamos todos de acuerdo, que no queremos masacres, que no queremos más violencia, pero tampoco se ve que sirva o funcione esa estrategia de abrazos no balazos. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo han tomado los criminales? Bueno, de que pueden hacer a diestra y siniestra, que pueden seguir haciendo matanzas, que pueden corretear a los militares en una ciudad, ser grabados, evidenciados, y que al final del día no pase nada, y que como son seres humanos, pues también hay que protegerlos. Este mensaje de impunidad, porque así lo es como se está traduciendo con los grupos criminales, y eso fue justamente lo que se enmarca en este llamado Triángulo Dorado, que además dice el presidente, Víctor, que debería de dejar de llamarse, que le molesta cuando lo mencionan, que es el Triángulo Dorado, debería de llamarse que es una zona de las buenas personas. Pero ¿cómo va a ser una zona de las buenas personas, que sí las hay, que sí debe de haberlas, cuando ha sido cooptado por el crimen organizado y ha ocurrido una serie de cosas que por eso pues se ganó ese nombre? Claro, por supuesto, pero además también flaco papel para el ejército mexicano, que se encuentra entre la espada y la pared. Por un lado, con órdenes contradictorias de no intervenir directamente, de servir de contención y de tolerancia, pero por otro lado, dentro de lo que es también su formación, que es de manera natural enfrentar situaciones como esta. Y como tú bien dices, lo único que se genera con esto es que ese aparente pacto entre caballeros no exista de ninguna manera, porque finalmente el crimen organizado, en lugar de tranquilizarse o digamos, o de calmarse, pues se crece, ¿no? Se crece y continúan haciendo de las suyas y cada vez abarcando más estados, Mitzi. Así es, cada vez abarcando más estados y sobre todo pareciera ser muy sencillo
el robar, el delinquir, el matar a una persona en nuestro país, sobre todo más con estos mensajes. Raúl Frías también dice en su columna, al final dice, con resultados muy malos en el presente y futuro de nuestro país. Es decir, el presidente tiene que tomar en cuenta, y yo espero que así lo haga en algún momento, que estas palabras no solo van a repercutir en ese momento en el que lo está diciendo, sino también va a repercutir en lo que pasa en términos generales y en lo que va a seguir pasando en las próximas semanas. Y al final, pues él vive en un palacio, él es el presidente de la República, él es el máximo líder de las Fuerzas Armadas, pero los que quedamos en medio somos los ciudadanos, los de a pie, los que estamos allí todos los días y que padecemos del crimen organizado y que padecemos de las injusticias que existen en nuestro país y que siguen pasando situaciones. Dice el presidente, ya no es como antes, y siempre le echa la culpa al pasado, porque antes no se atendían las situaciones, pero siguen ocurriendo esas situaciones a las que él se refiere, y eso es a lo que se debería de enfocar el presidente, no solamente a atenderlas, sino a evitar que pasen. Claro, lo urgente, ¿no? Lo urgente y lo presente, ¿no? Aunque él señala que esto es un problema añejo, de la cual pues él heredó una situación muy complicada y que solo el tiempo lo podrá solucionar. Lo veremos, ¿eh? Espero que estemos para poderlo analizar, pero también tengo mis dudas. Oye, entremos a los temas. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha comenzado una embestida contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. Sin duda, lo ha puesto en jaque con la revelación de una serie de grabaciones que pintan de cuerpo entero a este personaje que para mi gusto es impresentable en la política nacional, el líder del PRI. El líder del PRI, por su lado, insiste en que esto es una embestida del gobierno federal por no haber aprobado la contrarreforma eléctrica del presidente. Cierto o no, estas filtraciones, para mi gusto, ponen de nueva cuenta y en evidencia el nivel de clase política que tenemos. No generalizo, Mitzi, pero de nueva cuenta vemos que la corrupción, la falta de escrúpulos, la ilegalidad, el cinismo, las trapacerías son la constante en nuestro sistema. Tu opinión es importante. Sí, justamente, coincido completamente contigo cuando estábamos analizando este asunto para poder hacer este debate. No hay mayor coincidencia que esa. El hecho de que la gobernadora de Campeche haya pues exhibido estos audios y después Alejandro Moreno haya también exhibido o haciendo esta contrarréplica con sus propios audios, que dicho sea de paso, eso no se le hace a un compadre, Víctor, eso no se le hace a quien le dices que tú y yo somos hermanos, el de filtrar un audio y aparte no darle conocimiento al exgobernador de Chiapas, para empezar, sí, demuestra ese nivel, el nivel tan bajo de política que existe en nuestro país. Sí, estamos en un proceso electoral en 6 entidades de la República Mexicana, pero ¿qué van a buscar o más bien cuáles van a ser los resultados de esto? A ver, ya hemos visto un Partido de Revolución Institucional que ha estado muy manchado a lo largo de mucho tiempo y que su dirigente pues al final del día tampoco les ayuda mucho. Pero también por el lado de Morena, gobernadoras como la de Campeche, Laida Sansores, tampoco le ayuda al partido de Morena con este tipo de actitudes y después con las declaraciones que dice, bueno, pues sí lo hice y si va a haber sanciones, pues que me den sanciones. Al parecer yo no las grabé, pero quien las da a conocer, pues solamente tienen horas extras de trabajo y yo se las puedo dar y hasta se las dobleteo. Es decir, este desdén por la ley, este desdén porque yo sé que no me va a pasar nada. De nuevo regresamos al tema de no va a pasar nada porque yo sé que estoy bien con el de arriba, que en este caso es el presidente. Claro. Claro, y además patético y terrible, ¿no? Ver de nueva cuenta cómo nuestros políticos utilizan toda esta basura, no para sacar adelante al país, no para poner en claro la corrupción ni para tratar de limpiar el país, sino simplemente para atacarse unos contra otros y sacar todas estas cosas justo cuando más les conviene, no cuando le conviene al país. Gente despreciable por donde le veas todos. Oye, incluyendo el Manuel Velasco, él es también la contraparte de Alito, que también es otro tipo que se pinta solo y que dejó un desastre allá en su estado, ¿no? En Chiapas. O sea, no hay para dónde hacerse con estos personajes, ¿no? Ha sabido moverse, ha sabido colocarse, eso es muy cierto. A ver, una de las cosas que se va a conocer en ese audio es que lo mandaron a traer para poder platicar, para poder dialogar, ¿no? Ahí se habla de estas negociaciones que se tienen.
oportunistas, tipos metidos en la política, que aprovechan las relaciones, pero también te debo decir algo de culpa tiene el propio presidente al darle su espacio y al también tolerarlo, aguantarlo, porque pues finalmente le genera lealtades, apoyos y finalmente votos. Pero qué terrible imagen la de la política mexicana, de veras te terminas asqueado cuando escuchas y ves estas cosas. Vamos a ver en qué termina, porque a ver si después de las elecciones simplemente se le da carpetazo. También están atrapadas aquí las procuradurías de justicia, las fiscalías. A ver qué van a hacer, se van a fingir que la Virgen les habla. En fin, qué temas. Oye, vamos a otro tema. El paso de Ágata por el sureste mexicano y los daños ocasionados principalmente en Oaxaca, así como el estrago en comunidades y caminos algunos recién construidos, así como un saldo de hasta donde yo tengo el dato, 11 muertos y 33 desaparecidos en este momento. De nueva cuenta nos lleva a preguntarnos, Mitzi, ¿estamos preparados para los desastres naturales? Yo te respondería muy tajantemente a medias. Y te lo digo así porque, por un lado, a ver, las autoridades, ¿qué hemos visto con las autoridades? Y estoy hablando de las actuales, no hablemos de lo histórico, de en otros momentos, que con el sismo del 85, no, hablemos de los momentos del 2021, Víctor. Tuvimos allí algunos desastres naturales, tuvimos algunas situaciones a las que enfrentarnos como país. Yo te cuento la experiencia del caso de Veracruz con Grace, la atención hacia la ciudadanía. Hubo personas que un mes después todavía no habían sido censadas porque los trabajadores de bienestar no llegaron en ningún momento a esas comunidades. Les tardó en llegar los apoyos desde la alimentación, desde lo básico. No hablemos de enseres, no hablemos de que si recibieron ropa, no. Hablemos de lo básico, que es la alimentación. Les llegó muy tarde porque no había una coordinación exacta. Generalmente quienes llegan primero son la Sedena, son la Marina. ¿Por qué? Porque tienen esta experiencia al aplicar el plan de NETRES, al aplicar también el plan Tajín, que también se lleva a cabo en el caso de Veracruz, y el plan Marina. Se lo dejaron a los servidores de la nación. Los servidores de la nación se hicieron bolas, se hicieron pelotas porque no querían coordinarse con las autoridades municipales que tienen este pulso de lo que ocurre allí, y al final los recursos siguen todavía 9 meses después, porque recordemos que Grace ocurrió en agosto, sin terminar de llegar. Hay escuelas que siguen devastadas después de lo que ocurrió y van a ocupar los recursos no de lo que se suponía que había del fideicomiso del Fonden, sino recursos de la escuela es nuestra, que fue de la desaparición de escuelas de tiempo completo. Entonces, ¿había o no los recursos? Porque si tú recuerdas, Víctor, lo que decía la titular de Protección Civil a nivel nacional era que ya no iba a pasar como antes, porque había todo este personal que tenía las ganas de trabajar y la actitud y cero corrupción, porque son honestos. ¿Hasta dónde alcanza eso? Contrario a tener la capacidad, la experiencia para poder atender desastres naturales. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué siempre han puesto a personas en los lugares estratégicos que no tienen ese perfil adecuado y que eso viene a romper con todo? Ahora, de la desaparición del Fonden, hay una propuesta por parte de un diputado a nivel federal que se cree un fondo estatal, que tengan estos recursos los estados para poder atender de manera inmediata. ¿Hasta dónde también se puede crear de ahí una caja chica, como hemos visto en otras ocasiones? Yo lo veo bien, siempre y cuando tenga candados. El problema es la corrupción, exactamente, el temor y la desconfianza que existe por parte del gobierno federal hacia la manera como las administraciones locales hacen la administración de estos recursos. Por otro lado, ahora tú hablas de cómo enfrentar el tema, ¿no? Cómo tratar de solucionar una vez pasado el problema, pero el otro aspecto también tiene que ver con la prevención. No podemos, mira, los eventos de la naturaleza son hasta cierto punto inevitables. Lo que sí es inevitable y controlable es la manera como se enfrentan, y eso implica una coordinación correcta. Es inaceptable que siga habiendo muertos cuando ocurren este tipo de fenómenos que ya sabemos vienen y llegan, porque habla entonces de eso, precisamente de lo que tú dices, falta de coordinación, falta de eficiencia, falta de capacidad. Hay unas fechas muy marcadas para la temporada de lluvias, para la temporada de ciclones, y las autoridades lo saben. A ver, ellos no pueden saber de qué magnitud o de qué o va a ser menor o va a ser mayor, eso sí no lo pueden saber, digamos, hay pronósticos y demás, pero a ver, si tú ya sabes que a partir del 1 de junio o a partir de tal fecha, durante tantas semanas, tantos meses, va a haber situaciones a las que te vas a tener que enfrentar. Yo le preguntaba a alguien de Protección Civil, bueno, ¿se están preparando? Sí, estamos preparados, pero el problema que siempre tenemos es la falta de personal. Bueno, si ya sabes que hay una temporada crítica, contrata personal eventual.
Totalmente de acuerdo contigo. En fin, sí hay responsabilidad oficial y sí hay ineptitud también. Déjame hablar de otro tema rápidamente, Mitzi. Siguen los problemas con el polémico tramo del tren, el tramo 5 del Tren Maya, la construcción del ferrocarril entre la Playa del Carmen y Tulum. Se ha paralizado hasta que se resuelva el juicio contra el proyecto, algo que podría tardar meses o hay quien dice años. Se señala como una suspensión definitiva el sistema de obras debido a que las autoridades no cuentan con la autorización de impacto ambiental requerida para cualquier obra de ese tipo que se hace en el país. Es curioso, el gobierno mexicano se ha escudado en un decreto de noviembre del año pasado que designa el proyecto como un asunto de seguridad nacional y de prioridad, pero este juez federal, el juez federal Alejandro Fernando Novelo, se aventó el tiro, y pese a todo y a todos, frenó esta obra y ahora les dice la ley se tiene que respetar. ¿Qué opinas, Mitzi? Sí, totalmente. Mira, parte de lo que también te decía yo hace unos momentos sobre demeritar la ley y no respetarla, esto es exactamente la misma situación. Porque ¿qué es lo que dice el juez? A ver, sí, se hizo un decreto, pero se tiene que respetar la ley y la ley es haber hecho un estudio de impacto ambiental, estudio que no se hizo y que eso precisamente fue infringir la ley. Y dice el presidente, y de verdad que bueno, no es que me sorprenda, pero de alguna forma otra vez el presidente sigue diciendo, sí, bueno, nos suspendieron, nos hicieron esta suspensión que además, a pesar de que, como dices, se llama la suspensión que ya no es provisional, sino que ya es definitiva, pero que no es tan definitiva, pues dice el presidente, pues de todos modos vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Básicamente es lo que dice el presidente. Es un desdén hacia la ley, no se trata de eso, se trata de respetarla porque para eso somos un país de leyes. Pues sí, la verdad es que somos un país de leyes, pero un país donde todo el mundo, en cuanto puede y como puede, se las brinca, incluyendo la clase política, que encuentran una y mil maneras para poderlas estar doblando todo momento. Es que, ¿sabes qué? Se escudan del decreto. ¿no? Sí, así es, de un decreto y dice, cada quien ve la legalidad desde su visión. Ese es el gran problema en este país, ¿no? Por eso no avanzamos y por eso tenemos tantos problemas. Y esto, pues, es un ejemplo claro. Mitzi, ¿algo más que quieras agregar de este tren? ¿Tú lo ves bien, en cierto sentido? ¿Lo ves positivo al final del día? En esta situación, Víctor, se escudan de este decreto de haber asignado como seguridad nacional, además no sé por qué, el Tren Maya, un tren que va a estar destinado a un tema turístico, tendría que ser de seguridad nacional, no tendría que ser así. Es un capricho, lo decíamos, nos hacíamos esta pregunta, es un capricho del presidente, yo creo que sí lo es. Para estas promesas que ha hecho, pues la principal sería dejar un buen estado de derecho a nuestro país, acceso a la seguridad, acceso a la salud, y lo cierto es que eso lo está dejando de lado y está tomando en cuenta solamente sus temas prioritarios. Ahora, de algún modo yo le doy la razón al presidente en este sentido, Sí reconozco y acepto que se deben de hacer estas obras en el sureste. Es una parte muy olvidada. Tú vives en parte de este sureste y tú sabes que en función del resto del país el sureste ha sido históricamente olvidado. Estas obras, junto con la refinería, también muy controvertida, el tren transísmico y todas esas obras que se han anunciado, pues bueno, la intención parece buena, pero como bien dicen, a veces el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Pues sí se necesita, la verdad es que sí. A mí sí me gustaría, desde el momento en que se presentó lo del Tren Maya, a mí sí me gustaría verlo, pero no sobre la naturaleza, no sobre lo que vaya a ocurrir después, que vaya a ser una catástrofe, no sobre la ley. Las cosas así no son. Ni hablar, pues así las cosas, Missy. Si pudiéramos resumir, nos encontramos ante una serie de hechos en las que naturalmente tenemos que esperar un poco el factor tiempo para poder saber si realmente quienes lo critican tienen la razón o quienes lo apoyan o apoyan estos proyectos tienen la razón. Solo el tiempo nos dirá. Nosotros decíamos que sí, que a final de cuentas le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente le va bien a México, pero a veces tiene uno sus dudas y bueno, el dato duro no siempre concuerda con el dato que ellos tienen. Parte de las conclusiones de este programa, habrá que ver qué pasa el domingo y cómo todo esto que hemos platicado tiene sus repercusiones. Te mando un saludo, Mitzi. Totalmente. Ya veremos qué es lo que pasa el domingo y si te va a tener repercusiones o no. Dicen que 6 de 6, Ya veremos. 6 de 6. No, tengo mis dudas, pero bueno, no es tiempo de apuestas, pero el lunes platicaremos. Perdón, te mando un saludo, Mitzi.
ya platicaremos. Te mando un abrazo, Víctor. Igual, y a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado. Por mi parte, soy todo Víctor Hugo Hernández y esto fue De Frente. Saludo con afecto a Yoelí Ramírez, que se encuentra en Los Cabos. Mi querida Yoelí, platícanos qué haces allá, qué nos estás reportando. ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte a ti y